¿Cuál es tu penitencia en esta Semana Santa? Podemos preguntarnos, ¿qué es la penitencia entonces? Este es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica Romana, pero quisiera que sea el mismo catecismo católico del sitio web del Vaticano se define a sí mismo. Y abro comillas en este momento y digo, el sacramento se le llama del arrepentimiento y la reconciliación. Y dice la descripción, quienes se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de su misericordia el perdón de la ofensa causada a Dios por su gracia y misericordia. Al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que han herido con el pecado y que ayuda a su conversión. Se le llama sacramento de conversión porque sacramentalmente hace realidad la llamada de Jesús a la conversión, es decir, el proyecto de volver al Padre del que nos hemos distanciado por el pecado. Se llama sacramento de la penitencia porque consagra el camino de la conversión, el arrepentimiento, la satisfacción personal y la comunión con la Iglesia del cristiano pecador. Se llama sacramento de la confesión porque la declaración, la confesión de pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento. En un sentido profundo, el sacramento es también confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia hacia el hombre pecador. Se llama sacramento de la indulgencia porque mediante la absolución, es decir, el perdón sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente la indulgencia, el perdón de los pecados y paz. Ahora, ¿cómo se practica este sacramento de la penitencia o cómo se manifiesta? La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. Los padres insisten sobre todo en 3 formas: el ayuno, la oración y la limosna. Estas 3 cosas expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios, con relación a los demás. Se hace la pregunta, el mismo catecismo dice, ¿estamos obligados a hacer penitencia? Todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por la ley divina a hacer penitencia. Esto lo dice el Código de Derecho Canónico. Ahora, ¿cuáles son los días y tiempos penitenciales? En la Iglesia Católica son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de la Cuaresma. Todo esto que les he leído ha salido en 2 documentos, uno del Vaticano y otro de una Iglesia Católica Romana también que cita el derecho canónico en el área de Los Ángeles. Ahora, explicación. Quisiera explicar un poco cuáles son los sacramentos en la Iglesia Católica Romana. Y otra vez vuelvo a citar lo que ellos mismos llaman sacramentos. Dicen, son los sacramentos de iniciación, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía. Y los sacramentos de sanidad o curación es la penitencia y la unción de los enfermos. Los sacramentos al servicio de la comunión son el matrimonio y el orden sagrado. Los sacramentos administrados por los sacerdotes son los medios por medio de los cuales se obtiene el perdón de pecados, es decir, la indulgencia, la absolución a los mismos pecados. Lo dice el Catecismo del Vaticano, tal como lo leímos. Se le llama sacramento de la indulgencia porque mediante la absolución sacramental del sacerdote Dios concede al penitente la indulgencia, el perdón de pecados, la paz. Esto es lo que encontramos en los escritos en varios sitios de la Iglesia Católica Romana acerca de lo que es el sacramento de la penitencia. Ahora, ¿qué dice la Escritura acerca de la penitencia? ¿Podemos lograr la gracia y el perdón de Dios a través de ellas? Tenemos que ir quizás a las
algo que se mira en estas Semanas Santa en muchas iglesias cristianas, las últimas 7 palabras de Jesús. Y esta está compuesta por la 6ª expresión de Jesús cuando estaba en la cruz, y la encontramos en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. En el texto griego, consumado es una sola palabra, y esta es tetelestial. Fue un grito triunfante, lleno de gran significado el de Jesús. Él no quiso decir simplemente que su vida terrenal había terminado. Quería decir y expresó que la obra que el Padre le había encomendado que hacer ahora estaba completa. La obra expiatoria de Cristo había sido terminada. La redención de los pecadores estaba completa y Él estaba triunfante aún en la cruz. Cristo había cumplido en favor de los pecadores todo lo que la ley de Dios requería de nosotros, que nosotros hiciéramos. La completa expiación había sido hecha. El pago de nuestros pecados se había concluido, se había finalizado. Todo lo que la ley ceremonial del Antiguo Testamento exigía hacia nosotros se había cumplido. La justicia de Dios estaba satisfecha. Así lo declara la Biblia. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Y Colosenses 2:14 dice: ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y clavó en la cruz. El rescate por el pecado fue pagado en su totalidad. La paga del pecado se estableció para siempre. Ahora, en cuanto a la administración por el pecado, que continuamente se hace en los templos, porque eso es lo que es la misa. La Biblia nos dice, Hebreos 10, 11 y 12. Todo sacerdote ministra día tras día y una y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. Y aunque este pasaje de Hebreos 10 se refiere específicamente a los sacerdotes del templo en el tiempo del judaísmo, es muy aplicable también para el día de hoy, porque la misa es lo que es, un sacrificio dedicado a Dios. Claramente dice, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la derecha de Dios. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. La confesión, el ayuno, las ofrendas, que son las 3 maneras como se practica este sacramento de la penitencia. En la iglesia cristiana y a través de la Biblia podemos encontrar que son un fruto de un hombre que se ha arrepentido, un pecador, que a través del Espíritu Santo ha sido convencido de su pecado y ha venido Jesús confesando sus pecados. La penitencia manifestada en la confesión, el ayuno, las ofrendas no son los medios por medio de los cuales alcanzamos la gracia, ni el perdón de Dios. Romanos 3, 23, 25 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Los medios que muchas veces se miran y se enseña por los cuales se puede lograr justificación ante Dios no es lo que la Biblia nos declara. La justificación ya ha sido lograda a través del sacrificio de Cristo, que sucedió una sola vez.
para nosotros. No podemos aplicar ejemplos humanos a la muerte de Cristo para explicarla y acomodarla a nuestro pensamiento. Simplemente tenemos que leer la Escritura para saber la verdad. No hay penitencia que valga delante de Dios, ni sacrificio para perdón de pecados, ni como expresión de arrepentimiento, sino que solamente el sacrificio de Cristo. ¿Por qué no venimos a Dios en oración y oras conmigo? Y di: Padre, en el nombre de Jesús vengo a ti, a pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón y salvación. Perdóname, oh Dios, y sálvame de la condenación eterna. Reconozco que soy pecador y que únicamente puedo venir a ti, Padre, a través del sacrificio de Jesús, que fue en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por escuchar mi oración en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.